Hablemos de cuando Jungkook intenta llamar la atención de Jimin, un gesto que refleja la necesidad de su cercanía y lo hace notar en cada momento. Y claro que Jimin está más que feliz de complacerlo, ya que también ama la cercanía de Jungkook. Cada vez que están juntos y tienen la oportunidad, buscan estar uno cerca del otro. Ahora veamos un ejemplo concreto de cómo Jungkook siempre busca la atención y la cercanía de Jimin, y cómo Jimin siempre está dispuesto a dársela sin pensarlo dos veces. En una ocasión, todos los miembros del grupo estaban viendo sus presentaciones y se puede apreciar como en un momento Jimin estaba recostado sobre Hobi, con quien, como sabemos, tiene una gran confianza y amistad. Hobi y Jimin comparten una relación de hermanos mayores y menores, siempre cuidándose mutuamente y disfrutando de momentos de relajación juntos. Sin embargo, en esta escena, Jungkook quería ocupar el lugar de Hobi. Él quería que Jimin se recostara sobre él y le hablara a él, buscando esa conexión especial que ambos comparten. Observamos entonces cómo en su intento de acomodarse en su sitio, el pie de Jungkook golpea sutilmente a Jimin. Este gesto, aunque aparentemente pequeño e insignificante, habla mucho sobre su dinámica. Ante este toque, Jimin automáticamente cambia su posición hacia Jungkook, como si supiera instintivamente lo que Jungkook quería hacer con ese toque. Es como si ese pequeño contacto fuera un código secreto entre ellos, una forma de comunicación silenciosa que solo ellos comprenden. Esta situación se vuelve aún más entretenida cuando vemos cómo Jungkook logra su cometido, tener la atención constante de Jimin sobre él, y no podemos culparlo, ya que es evidente que Jimin también lo tiene consentido, prestándole atención en todo momento. Ambos demuestran su vínculo y conexión perfecta. Este tipo de interacción muestra no solo la cercanía física, sino también la profunda comprensión y sintonía que comparten. Es un claro ejemplo de cómo a través de los gestos y acciones se comunica la necesidad de compañía y afecto, y cómo Jimin siempre está dispuesto a satisfacer esas necesidades, mostrando la fuerte relación que existe entre él y Jungkook. Cada interacción entre el J-Gott está cargado de significado y emociones, reflejando una relación que va más allá de lo que todos vemos. La manera en que Jimin responde al toque de Jungkook, ajustando su posición sin siquiera pensarlo, sugiere un nivel de intuición y cuidado que es bastante raro. Esta conexión es palpable para cualquiera que observe sus comportamientos, y es una de las razones por las cuales su vínculo es tan especial y apreciado por cada uno de nosotros. Además, el contexto en el cual se da este gesto es importante, ya que, como vemos, están todos los miembros del grupo juntos, en un ambiente que parece relajado, viendo sus presentaciones. Este es un momento en el que todos están disfrutando de la compañía del otro. En estos momentos de tranquilidad, cuando la verdadera naturaleza de las relaciones se hace evidente, Jungkook, al querer que Jimin se recueste sobre él, está buscando esa cercanía y confort que solo Jimin puede ofrecerle, y Jimin, al responder de inmediato, está demostrando su disposición y deseo de estar cerca de Jungkook. Este tipo de escenas son las que hacen más que evidentes la conexión tan pura y bonita que tienen, y valoramos cada interacción J-Gott por más mínima que sea. Ver a Jungkook buscando constantemente la atención de Jimin y a Jimin respondiendo con igual entusiasmo demuestra que su relación es verdaderamente única y profunda. Es una relación que está construida sobre la confianza, el respeto mutuo y una profunda comprensión emocional. En esta conexión, lo que hace que cada pequeño gesto sea valioso y cada mirada
sea como una sonrisa, igual de significativa entre ellos y para nosotros. Ahora hablemos de otro momento de coquetería entre el G-Code. Este juego nuevamente lo empieza Jungkook, quien aunque a muchos les cueste aceptarlo, actualmente es quien más busca interactuar con Jimin, sin miedo a lo que los demás puedan decir de ambos o inventar. Jungkook busca aunque sea el mínimo contacto, ya sea físico o de palabras con Jimin, sin importar la situación ni quienes los observen. Veamos un claro ejemplo. Los chicos estaban en un concierto, caminando en filas diferentes, cuando Jungkook lanza una pregunta que resuena por encima del bullicio. A Jimin le gustó. Estas palabras no solo causan una sonrisa inmediata en el rostro de Jimin, sino que también provocan una respuesta rápida por parte de él, diciendo Jungkook quiere jugar. Esta respuesta desata la risa de todos los presentes, porque sabemos que en coquetería nadie le puede ganar a Jimin. Es un maestro en responder con picardía y encanto, siempre listo para jugar el mismo juego de palabras que Jungkook empieza. Sin embargo, Jungkook no se rinde fácilmente. Con determinación y una chispa traviesa en sus ojos, le repite la pregunta. ¿A Jimin le gustó? Esta vez, la respuesta de Jimin es directa y cargada de un significado más profundo. Sí, me gusta. Aunque en apariencia, la pregunta de Jungkook podría referirse a la situación que estaban viviendo en ese momento, el intercambio entre ellos sugiere algo más. Los fans que observamos este momento podemos notar las miradas y sonrisas cómplices que se intercambian, y la manera en la que el resto de los miembros se calla, permitiendo que este breve pero significativo diálogo se desarrolle entre ellos. El contexto de este intercambio es crucial. En medio de un concierto, donde la energía es alta y la atención está dividida entre el público y los miembros del grupo, Jungkook y Jimin encuentran un instante para conectarse de una manera inigualable, aunque sea a través de una simple pregunta. Este tipo de interacción muestra no solo la cercanía física que a menudo buscan, sino también una profunda conexión emocional y mental. La capacidad de entenderse y jugar con las palabras de esta manera sugiere una complicidad que va más allá de lo que muchos creen una amistad. Este tipo de momentos se ha vuelto casi icónico para nosotros, quienes disfrutamos de ver cómo Jimin y Jungkook se permiten ser ellos mismos sin importar el entorno. La pregunta de Jungkook, repetida con insistencia, y la respuesta juguetona de Jimin muestran cómo ambos disfrutan de estos pequeños juegos de coquetería. Es como si en ese momento solo existieran ellos dos, inmersos en su propio mundo de risas y complicidad. Lo que hace este intercambio aún más especial es la reacción de los otros miembros del grupo. Aunque inicialmente se ríen, eventualmente se dan cuenta que es un momento entre Jungkook y Jimin y se quedan en silencio, permitiéndoles disfrutar de su pequeño juego sin interrupciones. Esta reacción del grupo no solo muestra el respeto y la comprensión que tienen por la relación entre Jungkook y Jimin, sino también su aprecio por estos momentos que fortalecen el vínculo del grupo en general. Además, la manera en la que Jimin responde a Jungkook con una mezcla de sinceridad y coquetería revela mucho sobre su relación. Jimin no solo responde para seguir el juego, sino que también lo hace para reafirmar su conexión al decir sí, me gusta. Jimin no solo está respondiendo a la pregunta, sino también está reafirmando su cariño y aprecio a Jungkook en un momento de vulnerabilidad disfrazado de juego, donde ambos pueden expresar sus sentimientos de una manera que solo ellos entienden plenamente.